Bienvenidos al quinto vídeo correspondiente al seminario Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. I still hadn't decided what kind of professor I wanted to be. Authoritative or cool guy. I thought I would decide in the moment, and I did. About 20 times. Good morning. Sup, dudes? Silence! This is Architecture 101. I am Professor Mosby, but you can call me Ted. Professor Mosby. T-Dog. Do not call me T-Dog. This was it. My crossroads moment. What kind of professor was I going to be? I had to decide. Please save all your questions until the end of the lecture. Thank you. Professor Mosby had arrived. Bien, aquí lo que tenemos es el primer día de clase de Ted Mosby, literalmente su primer día de clase. Por supuesto, la mayor parte de la gente que estáis viendo estos vídeos o que os habéis inscrito al seminario, tenéis bastante más experiencia que Ted Mosby ese día, pero eso no significa que no os enfrentéis cada semestre a un grupo nuevo, ¿vale? Cada grupo es diferente del resto, todos se parecen, todos son distintos. Y en esta muy breve sección lo que vamos a ver son fundamentalmente dos cosas. Cómo plantear el primer día de clase con un grupo nuevo, para empezar con buen pie, y luego algunas técnicas que nos pueden ayudar a tener una buena sintonía con ese grupo. Bien, algunas consideraciones para lo que yo voy a llamar el día D, el primer día con el nuevo grupo. Que nos pase como a Ted Mosby. Tenéis que saber a qué aula tenéis que ir, ¿de acuerdo? Es poco probable que acabéis dando clase al grupo que no es, pero si vais al aula que no es, vais a acabar llegando tarde, y llegar tarde el primer día no es empezar con buen pie. Si fuera la primera vez que usáis ese aula, os recomiendo encarecidamente que la visitéis con anterioridad y que comprobéis que sois capaces de manejar todo el equipamiento. Cuando digo manejar todo el equipamiento, quiero decir que sois capaces de encender el ordenador, entrar en sesión, conectaros a internet, encender el proyector, proyectar, reproducir vídeo, reproducir audio. Si tiene una pantalla mecanizada, bajar la pantalla, que sabéis dónde se encienden y se apagan las luces, etcétera, etcétera, etcétera. El primer día, sobre todo, aunque todos los días sería necesario, deberíais hablar con entusiasmo. Si das clase con entusiasmo, con pasión, pudiera ser que esa pasión, ese entusiasmo que sientes por la asignatura, se transmita, quizás no a todos, pero sí a una parte importante de tus estudiantes. Y recuerda que el tono que establezcas en ese primer día va a ser difícil de cambiar a lo largo de las semanas siguientes y muy probablemente marcará el devenir de la asignatura. Acordaros de lo que decía el viejo Ted Mosby recordando al joven Ted Mosby. ¿Qué tipo de profesor iba a ser? ¿Profesor autoritario o el chico guay? Intentad no ser ninguna de las dos versiones, un término intermedio. La idea de este vídeo es daros algunas ideas para que estéis en un término intermedio. No podéis ser el colega, ni debéis ser la persona rígida, estricta, con un palo metido en el culo al que nadie soporta. Bien, entonces llega el día en cuestión. El día que vas a tener tu primera clase con ese grupo, o quizás, si es una sesión relativamente corta, pongamos tú una hora, probablemente solo te dé tiempo a presentar la asignatura. ¿Qué cosas tendrías que hacer ese día? Bien, intenta llegar antes de la hora. No hace falta que llegues como a un aeropuerto, pero sí estaría bien que llegaras unos minutos antes, 5, 10 minutos. Por supuesto, es posible que la clase esté ocupada y en consecuencia no vas a poder adelantarte mucho, pero sería ideal que llegaras sin que hubiera estudiantes de tu asignatura. De esa manera, según fueran llegando los estudiantes, a cada persona que llegue o a cada grupito de personas, le das la bienvenida y los saludas. Una vez que llegue la hora de inicio, trata de empezar de manera puntual, puedes dar un par de minutos de cortesía. Lo que deberías hacer es presentarte. Da tu nombre completo, cómo quieres que te llamen, ¿vale? Si quieres que te llamen Ted, díselo.
Dales tu dirección de correo electrónico, indícales dónde tienes el despacho para las tutorías y sería prudente que ya les dieras el horario de tutorías. Si lo deseas, esto es sí y solo si lo deseas, puedes darles más información sobre ti. Puedes decirles qué otras asignaturas das en esa titulación, qué otras asignaturas das en otras titulaciones, cuánto tiempo llevas impartiendo esa asignatura, cuánto tiempo llevas impartiendo clase, tu trayectoria académica, lo que tú creas que puede ser útil para que esos y esas estudiantes te conozcan. Bien, a continuación, presenta la asignatura. La idea sería que indicaras las ideas fundamentales, cruciales, que cuando acabe el curso deberían tener de esa materia y repasa de manera concienzuda la guía docente, con especial atención a cuestiones como asistencia y evaluación. Y vuelva a insistir en el horario de tutorías. Sería crucial que dejaras claro qué tipo de políticas tienes para las faltas de asistencia justificadas y para las entregas tardías. Aquí voy a hacer un apunte. Durante el curso 2020-21, es decir, el de la pandemia, y el 21-22, los de nueva normalidad, en las asignaturas que coordino, las que, vamos, tomo todas las decisiones, pues adopté las siguientes políticas. Bien, la primera era sobre las faltas de asistencia. En esas asignaturas tengo un mínimo de asistencia tanto a prácticas de laboratorio como a clases expositivas de un 80%. Pero quería que el alumnado estuviera tranquilo, bastante estaban pasando, sobre todo en el 19-20. Así que lo que les dije fue lo siguiente. Este es el mínimo de asistencia que debéis tener. Pero si en alguna ocasión tenéis que faltar a una clase, si podéis, me escribís un correo electrónico. Oye, Dani, tal día voy a faltar a clase. Si resulta que no sois capaces de escribirme a priori, bueno, pues una vez que ha pasado esa clase me escribís. Dani, no pude ir a esa clase. ¿Qué justificación necesito? Ninguna. No necesito ninguna justificación. Si tú me dices que no puedes venir, es porque no puedes venir, por la razón que sea. No necesito justificantes médicos, no necesito ningún tipo de justificante. La idea era transmitirles que, bueno, que no desconfiaba de esas personas, no desconfiaba del alumnado y que les quedara claro que el objetivo de tener un mínimo de asistencia no era penalizar a la gente que esporádicamente, por razones muy justificadas, tiene que faltar, sino no encontrarse que una vez que pasó el curso, alguna persona que no has visto nunca en clase, nunca en prácticas, no ha hecho ningún entregable, no ha venido a ningún examen, cuando faltan 2 semanas para que se cierre la evaluación, está muy preocupado por lo que le va a pasar en su asignatura y quiere una tutoría para ver qué se puede hacer. Bien. En general, cuando ponemos unos mínimos de asistencia, tiende a ser para, por un lado, incentivar que la gente vaya a clase porque son importantes y por otro es para evitar caraduras. Pero la gente que falta esporádicamente no son caraduras. Por lo que respecta a las entregas tardías, lo que se les propuso fue lo siguiente. Bien, en estas asignaturas tenéis que entregar unas tareas por básicamente cada sesión de laboratorio. En una asignatura era a los 15 días y en otra era aproximadamente a la semana o 10 días. Las fechas límite son orientativas en el sentido de que os da una idea de cuánto tiempo os puede llevar a hacer la tarea y para que no se os acumulen. Pero no se va a penalizar en absoluto que entreguéis fuera de plazo. Lo único que tenéis que hacer es avisarme que vais a entregar fuera de plazo. ¿Cuán fuera de plazo pueden entregarse esas prácticas? Hasta diciembre. Es decir, justo antes de que terminara el semestre, para entonces tenían que estar entregadas. Y una cosa que se me dijo en el curso 2019-20 fue que habían valorado enormemente que hubiera una asignatura en que las fechas de entrega de las tareas no fueran un día del juicio final, que si no llegabas estabas perdido. El hecho de poder tener flexibilidad en una asignatura y saber que esa semana podían dedicar tiempo a otra, que tenía un plazo inflexible, les vino bien. ¿Hubo gente que quedara al final sin entregar muchas prácticas?
un grupo de 20 y tantas personas, que es una asignatura optativa, una persona se le acumuló el trabajo. El resto les fue francamente bien y ganaron en tranquilidad. Más cosas para hacer ese primer día con el nuevo grupo. Diles qué materiales les vas a proporcionar y cómo se los vas a facilitar. También ganan en tranquilidad. Si les vas a dar las transparencias, si no se las vas a dar, si vas a grabar las clases en vídeo, si no las vas a grabar, si les vas a dar apuntes, si van a tener un repositorio de donde acceder a artículos o a libros o a capítulos, señálaselo todo. Tranquilízalos y tranquilízalas en ese sentido. Recalca la importancia de la asistencia a clase, no solo porque hayas puesto un criterio a lo mejor en la guía docente para obligarles a ir. Señálales por qué es importante lo que se hace en clase y qué valor añadido se les va a aportar, qué van a ganar de ir a clase. Abre un turno de preguntas para que aclaren cualquier duda que tengan sobre la guía docente, sobre lo que has explicado, sobre las distintas políticas de faltas de asistencia, de entregas tardías, etcétera, que pregunten lo que tengan que preguntar. Si fuera posible, y eso va a depender pues, del tiempo que tengas para esa sesión y del número de estudiantes, deja que se presenten. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están en la asignatura? Si es que es una asignatura adaptativa, lo que se te ocurra. Si pudieras plantearles alguna tarea sencilla, que ya para la siguiente semana tuvieran que hacer algo con los materiales de la asignatura, con el campus virtual, con los recursos, sería pues excelente. Y ese primer día acaba un poquito antes del aula. Dales un respiro. Déjales que puedan ir con calma a la siguiente asignatura que tengan. Despídete, dales las gracias por haber asistido ese primer día y emplázalos a la siguiente clase. Si esa primera clase fuera de una hora de duración, con todo esto que te comento aquí, la hora se te fue. Y no pasa nada, no se va a acabar el mundo. ¿De acuerdo? Si esa primera sesión fuera de 2 horas, pues muy probablemente tendrías que dar algún tipo de contenido. No vas a despacharlos en 1 hora y fumarte la siguiente. Recuerda lo que comentamos de respetar el tiempo. Una cosa es salir un poquito antes, otra cosa es fumarse horas enteras. Pero si es una sesión corta y solo haces esto el primer día, no se va a acabar el mundo. Bien. Dicho eso, el primer día es importante para establecer el tono que van a tener tus clases y cómo te vas a llevar con ese grupo, pero hay que seguir construyendo esa relación. Y en la literatura en inglés hay un término que se aparece mucho que es el rapport. Leeréis frases como establish rapport with students o develop rapport with students. ¿Qué es el rapport? ¿Vale? Bien, pues básicamente lo que significa es que hay una buena relación entre docente y estudiantes, que hay sintonía, entendimiento, compenetración. ¿De acuerdo? Una cierta simpatía. Por supuesto, la ausencia de rapport no es buena señal. Cuando decíamos que había docentes que no siendo arrogantes, que teniendo un trato exquisito en las formas con sus alumnos, no tenían química. Decíamos que los percibían como fríos, distantes, indiferentes, burocráticos. ¿De acuerdo? Pero también dijimos que no podéis ser sus colegas, no tenéis que intentar eso. Entonces la cuestión es cómo construimos poco a poco, en las primeras clases, esa sintonía, esa compenetración con el grupo de estudiantes. Pues pasito a pasito, suave, suavecito. Algunas ideas para construir rapport, para tener una buena química con el grupo clase. Las he ordenado de más fáciles para mí a más difíciles. Hay gente que probablemente aquí discrepe y algunas de las cosas que a mí me resultan difíciles a esa gente les resultarán fáciles y viceversa. Una cosa relativamente fácil que podéis hacer es sonreír. ¿Estás dando clase? Sonríe. Sonríe y míralos a los ojos. Recuerda lo que se dijo en vídeos anteriores. Cuando des clase al grupo grande, procura mirar al menos a
a cada estudiante una vez a lo largo de la clase, mirarle a los ojos. Cuando creas que una situación complicada puede sortearse con algo de humor, utilízalo. Recordad el vídeo de Jeff Bridges. Un estudiante bosteza de una manera tremendamente notoria. Interrumpe la clase. Él deja de hablar. Quedan expectantes. ¿Le va a reñir? ¿Qué va a hacer? Preguntó por el partido de béisbol y dijo que había un jugador que, bueno, que le había pifiado bastante. Se rieron. Entonces, esa situación potencialmente incómoda, como incómoda para el estudiante que bostezó, incómoda para el profesor que lo llevó a bostezar, recordad, la culpa es suya, pues se resolvió con humor. Por supuesto, cuando decimos, y en los libros se habla de que hay que utilizar el humor en clase, no nos referimos a que os dediquéis a hacer stand-up comedy, ¿vale? No es el club de la comedia vuestra clase. Pero con el tiempo iréis desarrollando técnicas y estrategias que de vez en cuando hacen que se relaje un poquito la tensión. Ya hablamos de la arrogancia y de la humildad. Entonces, sí, tratáis de ser personas que sí tienen confianza en sí mismas y sí saben que pueden impartir con competencia esa asignatura, pero no se les sube a la cabeza, ¿vale? Y se comportan con humildad, con respeto y sobre todo, son accesibles para sus estudiantes, pues eso va a ayudar a que tengáis una buena sintonía con ese grupo. Las normas tienen que ser claras, conocidas por todo el mundo y las tenéis que respetar. Me explico. Si yo cojo y digo que no necesito justificantes, que si tú me dices que no puedes venir a clase, yo te creo. No vale que cuando me dices a la tercera vez que no vas a poder venir, quiero un justificante. No, eso no vale. Yo dije que me fiaba de ti. Bueno, pues si dije que me fiaba de ti, ahora no vale que cambie las normas. Si yo digo que la fecha de entrega es orientativa, pero que voy a aceptar entregas tardías hasta diciembre, no vale que en noviembre me ponga nervioso porque se me acumula el trabajo o porque pienso que van a dejar muchas prácticas para entregar al final y decirles que no, que cuando dije noviembre, que ahora quería decir noviembre. ¿Vale? La arbitrariedad no ayuda a tener buena sintonía con los estudiantes. Tampoco ayuda que lo lleves todo por el libro, que seas inflexible. Entonces, las normas tienen que ser claras y hay unos límites. Y si las has fijado y son así y las respetas, eso nadie te lo va a criticar. Pero lo que digo es que con las que están por escrito hay que ser un poquito más flexible y que si tú prometiste una cosa, que la cumplas. Bien, si hay una disrupción, hay que gestionarla de manera rápida, pero no te puedes enfadar, acordaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo me calmaré, todos lo veréis, uno no se enfada con el alumnado, ni te mofas. Recordad la clase en la que estaba Tom Cruise. Se durmió. Trabajaba esta tarde en un bar, se durmió en clase. ¿Era un comportamiento disruptivo? Para nada. ¿A quién molestaba? No molestaba a nadie. Molestaba al profesor. Hirió su ego. He dormido esta persona. En realidad, se iba a dormir igual en cualquier sitio. Se iba a dormir hasta en el cine, porque estaba cansado. No sabía la vida de Tom Cruise. ¿Y qué hizo? Gritarle. Entonces, ahí, algo que no era disruptivo, que era el estudiante dormido, se convirtió en algo disruptivo, que era el profesor gritando, más luego una mofa pública. Disrupción si fue el bostezo en la clase de Jeff Bridges. ¿Lo gestionó rápidamente? Por supuesto. ¿Cómo no vas a actuar si bostezan en tu clase? Algo tienes que hacer. Bostezan por tu culpa. ¿Pero qué hizo? ¿Se enfadó? No. ¿Se mofó del estudiante? No. Buscó cómo salir del embrollo. Bien, lo de mantener nuestras promesas ya lo mencioné antes, con las normas claras y no ser arbitrario. Motivar la participación. Cuando hablemos de las 3 partes fundamentales de la clase, volveremos a hablar de la participación. Si los estimulas a participar, se sienten bien en clase. Acordaros de la encuesta, del cuestionario que pasé a mis estudiantes.
Lo malo de las clases magistrales era cuando no participaban y lo bueno de las clases magistrales era cuando les dejaban participar. Si los motivas a participar, tienes que valorar sus aportaciones. No puedes animarlos a participar y luego minusvalorar la aportación o mofarte. Lo que tienes que hacer es valorarlas en su justa medida, pero valorarlas. Estamos en 2023. El correo electrónico existe. Te van a escribir correos electrónicos. Tienes que responder todos los correos electrónicos y tienes que intentar responderlos tan pronto como sea posible. Te van a escribir que les tienes que responder. Ignorar correos electrónicos, que haya silencio de radio durante días o semanas, no ayuda a crear un buen clima con los estudiantes. A veces pasa, cosas más raras que estas ocurren. Acaba la clase y 2 o 3 estudiantes se acercan a comentarte algo, quieren preguntarte algo, quieren hablar de una tarea o simple y llanamente te quieren decir algo. En una ocasión alguien vino a decirme que le gustó mucho que hubiera citado una obra de Borges en una asignatura de bases de datos. En otra asignatura alguien me vino a comentar un artículo que había leído en prensa. Bien, si alguien te busca al terminar la clase, te quedas, lo escuchas y hablas con esa persona. Habrá ocasiones en que tengas prisa, tienes que ir a otra clase o tienes que ir a comer, pues le dices a esa persona, mira, ahora tengo que ir a comer o tengo que ir a dar clase aquí, pero si no te importa acompañarme, yo estoy encantado de hablar contigo. Es tan fácil como eso. ¿Por qué dejé esta para el final? Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo. Me quedo razonablemente bien con las caras, pero soy terrible para los nombres. Si os dais cuenta, no sé cómo se llaman los personajes de las películas que os puse. Digo Jeff Bridges, digo Tom Cruise, pero no sé cómo se llaman sus personajes. Y seguro que en su momento oí los nombres, pero no me quedo y no me quedo con los nombres de los alumnos. Me cuesta muchísimo trabajo. Debo deciros que a los alumnos les duele. No les hace gracia tratar con una persona que se tira un semestre entero con ellos y no se aprendió su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, intentad hacer el esfuerzo de aprenderos el nombre de los estudiantes. Y en resumidas cuentas, ¿qué es lo que no ayuda a crear rapport? ¿Qué es lo que no ayuda a tener buena sintonía con el grupo? Parecer un hijo de puta, ¿vale? Acordaros, el método Gronholm. Entonces, no queréis ser buenas personas que parecen hijos de puta. No hagáis eso, ¿de acuerdo? Bien, esta sección es muy corta y aquí os recomiendo nada más 2 referencias. Tenéis un librito fantástico, que es ese de Successful Beginnings, muy recomendable, y en ese libro, que está lleno de técnicas y trucos, el McKinsey's Teaching Tips, tenéis uno, el capítulo 3, que es Meeting a Class for the First Time. Tremendamente recomendable.